Hola a todos nuevamente. Ahora voy a hablar con ustedes acerca de un trabajo que estamos haciendo con los monocitos de sangre de cordón, utilizándolos como terapia de infusión sin inmunosupresión para algunos trastornos adquiridos en patología cerebral. Es importante entonces que cambien la mente acerca de lo que estábamos hablando hoy a la mañana. Estábamos hablando de quimioterapia ablativa, de trasparte, enfermedad de enfermo contra huésped y otras complicaciones serias de este tratamiento, porque ahora vamos a cambiar. Y aunque sigue siendo el sangre de cordón, el resto sigue siendo distinto porque estamos hablando de una infusión venosa en un niño sin ninguna preparación previa y con riesgos muy distintos y mucho más bajos, por cierto. Como han escuchado previamente, hemos estado trabajando por muchos años ya analizando si la infusión de células de cordón autólogas es segura, y cuando demostramos que esto era seguro y lo publicamos en el 2010, queríamos ver si tenían eficacia en distintas enfermedades neurológicas pediátricas, y eso incluye a niños con encefalopatía hipóxica isquémica, esos que tienen hidrocefalia congénita, los que han estado en ECMO por síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, niños con parálisis cerebral y niños con autismo. Y les voy a mostrar algunos de los resultados de este trabajo, no de todos los estudios hoy, pero después más tarde voy a hablar acerca, porque estamos teniendo resultados favorables, quizás necesitemos utilizar también algo de las DUC en estas indicaciones, y les voy a mostrar la relación entre hermanos en la parálisis cerebral y la sangre del cordón, y cuál es el mejor donante en niños con autismo, y mostrarles un estudio de stroke en adultos o de ACV en adultos donde estábamos utilizándolas también en aquellos que tienen una falta de match en el HLA. Si alguien puede ayudar, se le paró la presentación. Hoy a la mañana hablé acerca de los monocitos pueden utilizarse para dar origen a las células DUOC en dos modelos preclínicos y en uno de remilanización que estamos haciendo en un estudio clínico en niños con leucodistrofia. Ahora voy a hablar cómo las células frescas CD14 pueden mediar en la injuria por hipoxia. En este trabajo desarrollamos un modelo organotípico de la corteza de ratones en cultivos de cerebro, donde establecimos el cultivo y después mantuvimos el tejido por 3 semanas. Después de que se establece el cultivo, esta es la histología del cultivo. La verde son las neuronas, rosa astrocitos, rojo oligodendrocitos, y esto es cómo se ve el tejido cerebral normal. Después los expusimos al oxígeno y deprivación de glucosa, deprivación de oxígeno y de glucosa por 45 minutos, y después continuamos con el cultivo y analizamos el efecto de las distintas intervenciones que realizamos. 3 días más tarde, en este tejido no rescatado, vemos que todas las neuronas que antes eran verdes han desaparecido y hay una gran astrocitosis reactiva, que es una especie de cicatrización. Pero si tomamos el mismo sistema y exponemos el tejido a la misma lesión, pero agregamos células CD14 de sangre de cordón, vemos acá
que no hay astrocitosis, no hay una gran cicatriz rosada, las neuronas en verde están sobreviviendo igual que los oligodendrocitos. Y experimentos como estos fueron los que nos llevaron a pensar que la sangre de cordón y los monocitos en ella están mediando la reparación del tejido después de la lesión tóxica o la injuria tóxica. Pero eso no significa que los monocitos se transformen en neuronas o en oligodendrocitos. Significa que están secretando factores que permiten que las células de un determinado tejido sean rescatadas en ese tejido cerebral, por ejemplo. Cuando primero hicimos esto, se hizo con células mononucleares de cordón, entonces todas las células del cordón, y queríamos saber cuál de estas células eran las responsables para esta actividad. En este gráfico, azul es el tejido sano, sin muerte celular, y rojo es cuando hacemos la OGD, que era la deprivación de oxígeno y glucosa. Después le agregamos las células mononucleares del cordón, de sangre de cordón, que rescataban el tejido, y después si sacábamos las células T todavía teníamos rescate, si sacábamos las B todavía teníamos rescate, y si sacábamos la CD34 todavía había rescate, pero si sacaban la CD14 en violeta veíamos muerte celular. Y esa fue una de las maneras en la que pudimos demostrar que eran las CD14 las responsables de la actividad. Y además, esto no se muestra claramente, pero estas son las primeras 3 varas. Después hicimos lo mismo con la sangre periférica de adultos y no rescataban el tejido. Sangre de adultos con CD14 tenían algo de rescate, pero no lo mismo que la sangre de cordón. Y decidimos que quizás había algo especial en las células de sangre de cordón, porque eran ellas las que permitían que trabajar o que funcionaran de esta manera. Al mismo tiempo, estábamos trabajando con investigadores que se llamaba Setan. Era una neonatóloga en la Universidad de Chicago y ahora se mudó a la región de Detroit. Y él tenía un modelo de ratón bebé donde asfixiaba, de conejo, donde asfixiaba al conejo y nacían con parálisis cerebral. Y nosotros tomamos este modelo y le agregamos el tratamiento con células de cordón humano que se daban de manera endovenosa al conejo en el primer día de vida. Y esto muestra los resultados de las experiencias que fueron publicadas casi hace 1 año y medio. Los conejos nacen en el día 31 de la gestación. Entonces, en el día 22, antes del nacimiento, los asfixiaban y después se caracterizaban. Y les dábamos sangre de cordón endovenosa a los ratones, y esto les muestra en el día 6 y 11, que es el día que tomaban el score o que hacían el puntaje de la función, que es más o menos equivalente a 1 y 2 años de edad. Ven en humanos, ven acá la diferencia entre los tratados versus los no tratados. En azul y en amarillo, lo que se ven es que los conejos tratados tenían mejor postura, mejor marcha, menos problemas con el equilibrio, menos distonía y menos espasticidad. Y esto es después de una única dosis de sangre de cordón. Al mismo tiempo, las resonancias de estos conejos mostraron que había menos hiperintensidad en T2 en el área periventricular, y por el tejido en esa área mostraba la presencia de las células. Con estos datos pudimos abrir 2 estudios clínicos, uno en bebés con encefalopatía hipóxica isquémica y otro en niños con parálisis cerebral, y tienen el apoyo de la FDA y la aprobación de la FDA para llevarse a cabo. Los primeros resultados fueron publicados en el 2014. Michael Cotton es mi colega, es un neonatólogo
y obstetra. Participó en el estudio y pudimos demostrar, en primer lugar, que era posible recolectar sangre de cordón de niños con encefalopatía hipóxica y isquémica, y había que prepararlos. Y aprendimos que la mejor manera para que esto ocurriera fue hacer una recolección con kits y después hacíamos un clampeo para limpiar el cordón en cada sala de parte, donde teníamos lo que se llama la bandeja de resucitación. Entonces, si el bebé tenía un distrés en el momento del nacimiento, en la caja de resucitación estaba el material para poder sacar el material de aspirado de sangre de cordón. Entonces, al mismo tiempo estaban obteniendo la muestra y ocupándose del bebé, que era mucho para hacer. Habiendo hecho esto, y cuando ellos se dieron cuenta que podía ayudar a los bebés, estuvieron muy motivados a hacer este tipo de clampeo. Y nos tomó, creo que 3 años. Ayer dije 2, pero nos llevó 3 años hasta que los obstetras y los neonatólogos entendieron que esto era importante y estaban listos para hacer la recolección de la sangre de cordón. Ahora lo hacen todo el tiempo. De hecho, cuando se preocupan por un bebé que no vaya a andar bien y no saben si tiene una encefalopatía hipóxica, directamente hacen la recolección de sangre de cordón. Y a veces, y se nos permite no tener el consentimiento informado. Tenemos un consentimiento verbal, que quiere decir que el obstetra le puede decir: pienso que su hijo puede llegar a tener algún problema y si usted me autoriza yo puedo recolectar sangre de cordón para ayudarlo, y más tarde le explicaré de qué se trata. Si la madre dice que sí en ese momento, entonces se puede recolectar la muestra y después se hace o se traspasa todo a la historia clínica. El neonatólogo después vuelve a la madre y le da una descripción completa del procedimiento para que ellos le den el permiso formal para la participación en el estudio. En este estudio todos los bebés recibieron la infusión, y lo que muestra esto es que el seguimiento que tenemos acá es en 18, ahora tenemos en 51, porque mantuvimos el estudio abierto, porque tanto los obstetras como los neonatólogos consideraban que era importante. Lo que vimos fue que, comparando con los controles que recibieron el cuidado estándar, que era el enfriamiento, mientras que ellos recibían enfriamiento con célula, el doble de bebés sobrevivieron al año con un 3 Bailey por encima de 85. Y los psicólogos que estaban haciendo el score de Bailey estaban entrenados para que la prueba fuera consistente. Entonces, este es un estudio randomizado. Se puede hacer una observación, pero nos da mucha información para decir que podemos ir un paso hacia adelante y hacer un estudio ya randomizado. En realidad, en este momento tenemos 2 centros alineados que llevan 120 bebés en 2 años, y creemos que los datos van a ser lo suficientes como para poder responder la pregunta y saber si esto es suficiente, el tipo de muestra que estamos tomando. Y los bebés que estuvieron randomizados a placebo, se guardó la sangre de cordón para años futuros sin costo en el caso de que el bebé haya tenido algún problema relacionado con su parálisis cerebral o con su hipoxia transitoria. Estamos en el medio de este estudio y probablemente todavía nos lleve 1 año y medio más para terminar, y después 1 año más de seguimiento, y no tengo la respuesta por ende al momento. Pero si este estudio confirma esta observación de la fase 1, la investigación o la red de investigación neonatal, que es un grupo cooperativo en el NIH, dio su acuerdo para hacer un estudio de fase 3 para testear esta terapia. Y una de las ventajas de tener 12 centros ahora es que están entrenados
Han aprendido toda esa tecnología y van a poder entonces participar en un estudio más grande. Ayer oí que alguien decía que esto es complicado porque son muchos tipos distintos de técnicas que se juntan y acá tenemos los neonatólogos, los obstetras, tenemos la gente que sabe cómo manipular las células, que podría ser el banco público o podría ser un laboratorio de trasplante de células madre, pero bueno, uno tiene que hacer interactuar toda esta gente y coordinarla y pensar qué hay que hacer con este bebé para que todo esto funcione. El segundo estudio que pudimos comenzar por la parte preclínica fue un estudio randomizado, controlado con placebo y cruzado en niños pequeños con parálisis cerebral, y ese estudio se publicó hace algunas semanas en Stem Cell Translational Medicine y enroló 63 pacientes que tenían sangre de cordón autóloga, o sea, entre 1 y 6 años. Tenían parálisis cerebral espástica evaluada en un nivel 1 a 4 en la escala GMFCS. Y tenían que tener era estéril, tenía células, tenía el apropiado screening de los donantes y se confirmó que el material era de la identidad del niño. Les voy a mostrar el diseño del estudio enseguida. La rama con placebo era un material de cultivo de tejido color rosa con 1% de MCO, que esa es la cantidad que estimamos en el todos. Entonces los niños recibieron esa misma sustancia rosada y todos tenían el mismo olor, o sea que así pudimos cegar el estudio. El endpoint primario fue el cambio en el puntaje GMFM al año, basado en los scores anticipados, y lo seguimos de 1 a 2 años. Nuestros criterios eran que las células nucleadas totales tenían que poder entregar una dosis de al menos 10 millones de células por kilo al niño que se iba a tratar, pero usamos un umbral superior de 50 millones de células por kilo como dosis tope. La variabilidad de las células de la fracción C34 tenía que ser más de 80%, el cultivo de esterilidad debía ser negativo y el screening para infecciones maternas también, y confirmamos la identidad con el niño testeado para HLA y el segmento en la unidad. Por lo tanto, sabíamos que era autólogo. Les puedo decir que en el curso de screening que hicimos con cientos de unidades, hubo más de la mitad que no podían cumplir con las especificaciones por uno u otro motivo, pero eventualmente 63 niños tenían unidades que calificaron y ellos también calificaron adecuadamente para el estudio. Luego tomamos una muestra de sangre de la sangre de cordón y confirmamos HLA, testeamos viabilidad en un segmento y demostramos que había crecimiento de las colonias hematopoyéticas, que es un sustituto en cuanto a potencia de la unidad. Nos pareció importante hacer esto porque en realidad estas no fueron unidades que teníamos en nuestro banco, sino que estaban en muchos tipos de bancos privados distintos, y entonces ellos tienen a veces una variación en la calidad en cuanto a cómo procesan o testean sus unidades, así que tuvimos que crear nuestras propias especificaciones de uso. Acá el diseño del estudio, y la sangre de cordón fue evaluada con screening y luego había un consentimiento del screening y si pasaban todos los requisitos al niño se lo programaba para una visita. El niño venía por una visita que era una visita de calificación y si el neurólogo pediatra o el pediatra de desarrollo les parecía que eran adecuados para el estudio, se los enrolaba y se los randomizaba. Todo eso se hacía un lunes y después el martes les hacían la infusión de sangre de cordón y un RM. Y
Los niños en la primera rama recibieron sangre de cordón, en los de la otra rama recibieron placebo. Un año más tarde volvieron y se hizo todos los test de vuelta y ese fue el endpoint primario del estudio. Los niños que recibieron sangre de cordón antes recibieron después placebo y viceversa. Y a los 2 años volvieron los chicos para una evaluación ulterior que incluía la resonancia magnética, la evaluación del fisioterapeuta y distintos test motores y mediciones. La elegibilidad para sangre de cordón está acá. Tenían que ser 10 millones, la viabilidad 80%, esterilidad por supuesto negativa, sin infecciones maternas y marcadores de enfermedad negativos, con una confirmación de HLA. Las infusiones se las lavaba y se reducía el volumen en un equipo llamado CIPAC que fabrica BioSafe en Suiza. Y nosotros en forma rutinaria usamos eso para hacer el procesamiento de la sangre. Las infusiones se hicieron por una línea venosa periférica en nuestro centro de infusión después de una dosis de solumedrol y Benadryl y ya lo del placebo lo expliqué. El sistema que usamos para evaluar el endpoint primario, para evaluar el cambio en la función motora, es la medición GMFM o Gross Motor Function Measure 66. Un observador que está entrenado en esto tiene que observar el niño que hace hasta 66 funciones. Y si el niño no lo hace, no les pueden poner un puntaje. O sea, por ejemplo, si tiene 2 o 3 años y en realidad les dice uno que salten, pero no quieren saltar, entonces no les dan el crédito. O sea que en esta escala le asignan al niño un nivel. 1 es leve, 5 severo, basado en la función. Y después, basado en la edad, se les hace una validación de lo que sería la historia natural de desarrollo de la función motora en ese niño a lo largo del tiempo. Eso es muy importante porque la parálisis cerebral es una lesión estática en un niño que está desarrollándose y el niño desarrolla funciones nuevas no por la terapia, sino por la historia natural. Y entonces esto lo usamos para medir los desenlaces. Nosotros consideramos que si un niño tenía más de 3% de aumento en la función por encima de lo que se había predicho por su nivel y por su edad al año post-tratamiento, eso se consideraba una respuesta positiva. Porque acá podemos ver que, por ejemplo, tenemos 2 niños en rojo. El más pequeño, a un nivel más leve, va a ganar alrededor de 12 puntos en forma natural a lo largo de un año. En cambio, el niño de más edad, al nivel más alto, tal vez gane 2 puntos en un año. Pero no importa dónde estén, tienen que ganar 30% más de lo que se hubiera anticipado que ganaran para que se consideren como respuesta al estudio. Acá algunos de los datos de desenlaces, de outcomes. En primer lugar, azul es placebo y rojo es pacientes con tratamiento. Y esto es al año. Placebo versus control. Por un score crudo, los niños mejoraron como se hubiera anticipado por la historia natural y no hubo diferencia entre placebo y control. Pero por el cambio de score, el grupo control, que recibió más de 25 millones de células por kilo de la cuenta precario o 20 millones de células por kilo en infinidad, tuvieron una diferencia, una mejoría estadísticamente significativa en la función motora comparado con los niños que recibieron menos dosis o los de placebo. Y hay 2 maneras de analizar esto en el GMFM, placebo, dosis 2, baja, dosis alta. Y esta es una segunda prueba que se llama la escala motor de Peabody, que confirmó los mismos resultados. No queríamos basarnos en solo una prueba. Después hicimos el análisis ulterior y analizamos a todos un año post-tratamiento con la sangre de cordón. Entonces acá tenemos para la primera rama fue el año 1 y para la segunda rama fue el año 2. Hicimos eso porque queríamos aumentar el tamaño de la muestra y ver si veíamos lo mismo o distintos resultados. Y cuando pudimos hacer esto, comparamos los niños con dosis alta y dosis baja
y un año de evaluación, un año post-infusión. Los grupos no difirieron con respecto a edad, ni sexo, ni tipo de parálisis cerebral, ni la escala basal GMF, pero eran diferentes en cuanto a las dosis de células, porque así se los categorizó. En cuanto a los niños que tenían más de 2 años al entrar al estudio, vimos que había una diferencia estadísticamente significativa con mejoría en el score GMFM al año post-tratamiento. Y lo mismo ocurrió con la Peabody un año post-tratamiento. Y después, como parte del estudio, todos se les hicieron RM con DTI. Y después un análisis que se llama la conectividad, y esto muestra que hubo un aumento en la conectividad en los tractos motores, que es lo que vemos acá, en aquellos niños que recibieron la dosis alta, que también fueron los que tuvieron la respuesta clínica. Acá para mirar un análisis compuesto de los niños que recibieron dosis alta versus dosis baja. Y esta es una RM que es mirada desde el lateral y desde arriba, y mostrando los tractos motores. Si ven una línea roja, quiere decir que los niños con alta dosis comparados con los de baja dosis fueron diferentes, con un valor de P menor de 0,01. Y si ven un punto azul, los puntos son los nodos, el mismo nivel de significación aquí. Y estos son los nodos entre los tractos. Pensamos que con esto tenemos una propuesta de mecanismo de acción, que sería que las células de sangre corona están señalizando a los tractos para el desarrollo de tractos motores en el cerebro. Una nueva observación que hicimos, pero no tengo gráfico, es que en los niños con, por ejemplo, un stroke, había nuevos tractos motores en el área del stroke. Y eso era un hallazgo inesperado, porque en realidad en stroke uno espera que el lado contralateral sea el que compense, pero eso lo vamos a ir analizando en el próximo estudio. Acá tenemos un ejemplo de un niño que entró al estudio . Esto es la situación de base y está espástico, camina con un andador y no puede caminar en forma independiente. Acá el mismo niño más adelante, ahora sí puede caminar en forma independiente, ya no usa el andador y ya no tiene las férulas y puede caminar solo, con lo cual esto es un resultado mayor esperado que el de la historia natural, o sea, una ganancia en la función motora. Y nosotros en todos los niños lo evaluamos y hicimos que otros observadores independientes evaluaran los videos, de manera que nadie del estudio tenía una voz en esas evaluaciones. Teníamos los datos y los publicamos sobre 63 niños. Es un estudio fase 2 randomizado, y de manera que no es suficiente en realidad en cuanto a un estudio clínico estándar como para decir que esto es prueba definitiva u oficial, pero en realidad, como es muy difícil encontrar unidades que califiquen en niños con estos criterios, no estamos muy seguros de que podríamos reclutar 200 pacientes más. Sabemos que podemos hacer con células halogénicas, sí, pero para las células autólogas estamos aquí hablando con la FDA para ver si nos permiten que esta terapia siga siendo administrada en un estudio de expandido que abrimos el mes pasado, porque es un producto autólogo. Estamos argumentando que es para uso homólogo, que no es más que una manipulación mínima. Para los productos autólogos esperamos que ellos
puedan aprobarlo sin estudios ulteriores. No sé si va a ocurrir. Alguna de las conversaciones que se han tenido con la nueva guía que han emitido es que ellos piensan que cada banco privado tendría que tener una licencia y dijimos, eso no va a ocurrir por un montón de motivos. También dijeron que todas las clínicas traumatológicas tendrían que tener una licencia para poder administrar células. Pero bueno, en todo caso, esta es una discusión que continúa, todavía no se resolvió, así que hay que estar atento a ver qué pasa. En el interín hicimos un estudio en sangre de cordón de hermanos y usamos... con la misma evaluación usamos la sangre de cordón de un hermano con el mismo seguimiento y tratamos 15 niños en este estudio. Acá las características demográficas que eran parecidas a las de los niños en el estudio autólogo. Esto fue para seguridad, para asegurarse de que administrar sangre halogénica de cordón, incluso de un hermano, no fuera causa de ningún tipo de toxicidad. Acá podemos ver que como hicimos la observación de las dosis celulares, no permitimos que nadie que no pudiera recibir los 25 millones por kilo de células o más. Así que la mediana de la dosis acá fue 46 millones por kilo, mucho más alta. Y esto nos muestra los otros parámetros. Con un matching de HLA alrededor de un cuarto, tuvieron con match completo. Los otros fueron semi-matches, o sea, haploidénticos, que es lo que uno esperaría desde el punto de vista estadístico. En cuanto a la evaluación de seguridad, no hubo reacciones a la infusión, tampoco hubo infecciones con la sangre de cordón, y eso lo vimos también en estudios anteriores, pero hicimos screenings también para anticuerpos antiplaquetarios, anti-HLAs, presencia de células donantes en sangre periférica meses después de infundir, sin evidencia de enfermedad Gangster versus Westbrook y no hubo hallazgos inesperados en TC. O sea que estábamos buscando algún tipo de desregulación inmune que podía haber sido inducida por las células halogénicas, pero eso no lo comprobamos en estos 15 niños. La GMFM tuvo una respuesta similar a la que habíamos observado en los niños tratados con la rama de dosis alta en el protocolo autólogo, pero esto, bueno, son cifras pequeñas. La FDA nos dio permiso para seguir adelante y permitir la infusión de un hermano con un haplo match o un full match. Les voy a mostrar qué vamos a hacer luego, enseguida. Como sabemos que muchos niños no van a tener ni sangre autóloga de cordón ni un hermano, bueno, si uno lo piensa, la mitad de los niños con PC son prematuros o algunos que tuvieron problemas serios en el nacimiento y no hubiera sido posible recolectar la sangre de cordón. Entonces estamos enfocándonos en la terapia halogénica con donaciones de no relacionados de unidades de cordón. Y en febrero vamos a empezar otro estudio, un fase 2, randomizado a rótulo abierto con 3 ramas, comparando sangre de cordón halogénica no relacionada con tejido de cordón de donantes de terceros, y después tenemos una rama control que solo va a ser tratada en el crossover, o sea, al final del estudio. Es la misma elegibilidad que antes, excepto que en vez de niños de 1 a 5 años es de 2 a 5 años, porque hay algunas escalas motoras que no se pueden aplicar a niños de entre 1 y 1,5. Ninguno quiere evaluarlos a todos, y además la causa tiene que ser HIE, PBL o stroke, y vamos a hacer RMs en niños que tengan la posibilidad de conectividad, y usaremos la escala GMFM 66 y la escala de Grossmer en 12 meses para evaluar si podemos usar un endpoint de 6 meses para un estudio de fase 3 más grande. Esto es el diagrama del estudio. Se van a evaluar los pacientes y se va a hacer el consentimiento informado en forma remota, y después serán randomizados ya sea sangre de cordón halogénica, se elige una unidad MSC, que quiere decir que tenemos que fabricar y tener disponibles, y después una rama de historia natural donde más tarde se les hace la infusión halogénica de sangre de cordón. Esto describe el esquema a seguir.
Las infusiones son 3 dosis, o sea que va a haber una en condiciones basales, otra a los 3 meses y otra a los 6 meses. La sangre de cordón halogénica es una dosis, o sea que en la rama de tratamiento será en el momento 0 y en la rama de historia natural será de 12 meses. Así que todos los niños van a recibir tratamiento y hacemos las evaluaciones habituales. Esto nos va a dar información de que probablemente tendremos que ir a un estudio más grande, fase 3, ya sea en sangre de tejido de cordón o sangre de cordón, que es lo que sabemos, además, que es lo que va a anticipar la FDA. Y sabemos que si usamos donantes halogénicos vamos a tener suficientes cantidades como para reclutar un estudio grande y poder responder la pregunta. O sea que una vez que hagamos el estudio que estamos... el estudio de acceso expandido, vamos a ver cómo reportar los resultados al registro de Estados Unidos, que también colabora con otras agencias. Nosotros invitamos a otros grupos, incluso de otros países también, como Argentina, a que compartir los archivos en este IND si van a usar, por ejemplo, nuestras SOPs, nuestras POEs, para ver cómo manejar el producto y también cómo recolectar los datos para el seguimiento. Otra cosa que estamos haciendo es analizando los match no HLA no relacionados en adultos con stroke. Terminamos un estudio clínico fase 1 para seguridad en 10 pacientes y ahora estamos en medio del estudio fase 2 randomizado y controlado con placebo en 4 centros. Basamos este trabajo en un trabajo de un neurólogo que se llama Laskowitz y que trabaja con modelos de rata de stroke y tienen un modelo preclínico donde inducen un stroke de la cerebral media con un método de ligadura y así se logran varios tamaños de stroke y se puede medir el volumen y después analizan los outcomes para buscar lo que se llama escala funcional de stroke y volumen del infarto. Y entonces comparan los animales a los que se les da solución salina con los animales que han tenido stroke que reciben sangre de cordón. Pudimos demostrar que si le dábamos la sangre de cordón justo después del stroke era tóxica y en realidad aumentaba la morbilidad en los animales. Pero si esperábamos en ratones 2 a 5 días post-stroke, entonces veíamos mejoría con reducción en la zona del infarto y un aumento en la función representada por esto en la escala de la discapacidad. Seteamos un endpoint de 5 días en los ratones porque ahí es donde teníamos los mejores resultados en cuanto a la función motora. Y acá vemos la neurotoxicidad y podemos ver que al día 5 fue las mejores respuestas. Esto lo llevamos a un estudio fase 1 tratando adultos con stroke isquémico agudo de la cerebral media y decidimos hacer una infusión programada a 3 a 10 días post-stroke y la FDA nos hizo hacer un grupo a los 10 días, otro a los 7 y otro a los 5 y después finalmente 3 días para asegurarnos de que no iba a haber un aumento en la toxicidad con la infusión más precoz. Cuando uno piensa en sangre de cordón, aunque algunos de ustedes puedan considerar otros estudios que se están haciendo con las células de cordón tienen células T, células inmunes y son halogénicas y existe la posibilidad de que uno pueda tener una reactividad que podría entonces aumentar la información. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, estudio fase 1, había 10 pacientes y acá tenemos las características. Los tratamos como una dosis mediana de 15 millones de células por kilo de peso. En North Carolina la gente es bastante grandota y obesa y tienen strokes. Entonces, el peso de estos pacientes con frecuencia era un peso muy elevado, más de 100 kilos, varios de estos pacientes. Y acá vemos
los pacientes, sus características y el seguimiento. A todos ellos se los siguieron a los 3 meses con la visita en la clínica para poder hacer la escala de stroke y otras mediciones de outcomes. Típicamente las siguen los neurólogos esas. Esta es una escala modificada de Rangan y todos estos mejoraron. No vimos ningún tipo de señal de toxicidad o de otros problemas. También hicimos el seguimiento inmunológico con los mismos elementos que les mostré antes, con CUMS, plaquetas, anticuerpos de TLA, CRP y algunos perfiles de citoquinas. Y en ellos no vimos ninguna señal de disregulación inmunológica. Tampoco detectamos células del donante en el paciente a los 3 y 6 meses post-stroke. Uno no lo anticiparía porque eran inmunocompetentes estos pacientes. Excluimos cualquiera que haya tenido quimioterapia o inmunosupresora o enfermedad autoinmune o cualquier otra cosa que podría haber comprometido su sistema inmune. Y también hicimos screen de recuento de linfocitos para el ingreso al estudio. El estudio fase 2 está en curso, son 110 pacientes, la randomización es 1:1 versus placebo y son 3 a 10 días post-stroke, se lavan todas las unidades de cordón y se hace un matching AB0. La premedicación es la misma que para el otro estudio, Benadryl, Solumedrol, y el seguimiento es 3 meses en el sitio y 1 año remoto. Y acá los 4 centros, la Universidad de Colorado también está, probablemente se va a unir al estudio. Notarán que son centros que tienen bancos públicos de sangre de cordón cerca, de manera que la unidad de sangre de cordón puede ser provista por el banco público sin ningún problema. El año que viene tal vez les pueda contar sobre este estudio. Y después han oído hablar un poco de este estudio de la mañana. Hicimos un estudio fase 1 a rótulo abierto en 25 niños con autismo de 2 a 6 años que tenían una unidad de cordón autóloga calificada. La hipótesis fue que las células de cordón actúan a través de señalización parácrina, modulando la inflamación y suprimiendo la activación de la microglía en niños con autismo. Y tenemos datos de esto. Es un estudio a rótulo abierto con 25 niños con autismo seguidos a los 6 y 12 meses. La idea fue analizar la seguridad de la infusión y la factibilidad del protocolo de evaluación y también definir puntos finales para un estudio fase 2 randomizado, que en autismo es complicado. Y les digo que tratar niños con autismo es diferente a tratar niños con parálisis cerebral. Los que tienen autismo no les gusta venir al hospital, es muy difícil convencerlos de que estén contentos y en realidad tenemos un sistema donde todas las evaluaciones se hacían en nuestra situación fuera del centro. O sea, la infusión y la RMS se hicieron el mismo día con sedación moderada y teníamos un anestesiólogo pediátrico para tratar. Se entraba la RM y salían, recibían la infusión y para el momento en que se despertaban ya se sacaba la intravenosa y se había terminado con todo porque había muchos niños que no hubieran cooperado con semejante tipo de régimen. Hubo 25 niños, principalmente varones, porque es donde es más frecuente el autismo, edad media 4.5 años. Y el IQ, que es no verbal, estaba entre 35 y 123. O sea que el rango era amplio de cociente intelectual. También se hizo microarray buscando la etiología genética. Y también se hizo la búsqueda de X frágil. En cuanto a la infusión, no hubo eventos adversos serios. Hubo 3 niños que tuvieron ya sea ampollas o tos que se trataban con la dosis de Benadryl y un padre dijo que el niño estaba poco más irritable que de costumbre durante 2 días. Nosotros concluimos que era suficientemente seguro como para hacer estudios adicionales. Y acá, esta diapositiva ya la vimos a la mañana. Es la escala adaptativa de comportamiento de Vineland.
fue todo el grupo analizando scores de 6 meses y vimos un aumento a 6 meses pero no hubo aumento después a los 12 meses. Cuando dividimos por la mediana del cociente intelectual del grupo, que era 63, los niños que tenían el IQ más alto en rojo fueron los que eran responsables de la mayoría de los otros. Modelamos el estudio fase 2 con esto presente y analizamos otros puntos finales, incluyendo CGI, un test de vocabulario, y vimos respuestas en alrededor del 70% de los niños. En general, los niños que respondían en un test respondían también en otro, pero acá simplemente queríamos ver qué endpoints eran factibles. No estábamos tratando de decir que esto cura el autismo ni nada por el estilo. También hicimos correlaciones con RM y pudimos ver aumento en la conectividad en las áreas de procesamiento visual, movimientos voluntarios y procesamiento del lenguaje, todo lo cual habrá que confirmarlo en un grupo más grande. Yo sé que no hablan inglés, pero acá van a escuchar un niño que está siendo evaluado. Son dos proyecciones del mismo niño. Al primera estamos mirando al niño y después por detrás del niño. Y necesitamos sonido, por favor, ahora. Necesita sonido. Está mostrándole imágenes, dibujos y pidiéndole que las identifique. ¿Qué es eso? ¿Es un perro? Muy bien. ¿Qué es eso? No responde, no habla, no se involucra de ninguna manera. No hace contacto visual tampoco. Y después, un año más tarde, es el mismo niño. ¿Listo? Bueno, sí contesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y le vuelve a responder. Y le cuenta una historia de cómo está el objeto viajando, volando y va a bajar hacia la mesa. Y le vuelve a decir, sube, sube, sube ahora, abajo, hacia arriba. Su coeficiente intelectual también mejoró, pero quizás eso tenga que ser testeado desde el punto de vista del comportamiento después. Aunque hay muchas cosas que realmente nos entusiasman acerca de esto, podemos también interpretar que hay realmente un efecto placebo. El estar en un estudio también puede hacer la diferencia y no podemos concluir que esto es interesante y es beneficioso en el autismo y que deberemos estudiarlo en una fase 2. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un estudio abierto entonces ahora de fase 2 para 180 niños entre 2 y 7 años que tienen trastornos del espectro autista. Los fueron evaluados al inicio y a los 6 meses. Endpoint primario es las habilidades de comunicación social evaluadas por la escala de comportamiento adaptativo de Vinland y después dentro de los endpoints secundarios tenemos diferentes tests para evaluarlos y exploratoriamente estamos evaluando los síntomas gastrointestinales haciendo el eye tracking, electroencefalograma en estos niños. Este es el estudio. Están evaluados y si son elegibles ingresan a hacer la evaluación más profunda, son randomizados, la randomización es 2-1, placebo versus fuente. Tenemos evaluación primaria a los 6 meses y después a los 12 meses con un crossover para los niños que recibieron células versus placebo o placebos versus células, y en los donantes los estamos dividiendo entre autólogos si tienen una unidad de sangre de cordón o de otro tipo, halogénico en este caso,
Y esa es una división 1-1 y al final del estudio esto nos va a decir si las células son mejores que el placebo, si hay efecto celular y si hay efecto celular, si existe una diferencia entre autólogo y alogeneico. Bueno, yo no voy a tener el análisis o lo voy a tener recién para otoño del 2018. Hemos tratado 150 niños hasta el momento y vamos a terminar todo el tratamiento en febrero y después vamos a hacer todo el seguimiento y el análisis. Mientras tanto, estamos pasando un estudio de fase 2 MSC que les vamos a mostrar un poco más tarde. Estamos evaluando células alogeneicas versus autólogos por debajo y por encima de los 5 años y nos aseguramos de que tengamos un número suficiente de niños que tengan un coeficiente intelectual no verbal por debajo de 70. Y después vamos a analizar otras células que incluyen, entre otras, a las de sangre de cordón MSC. Fueron obtenidas de donantes sanos y bebés caucásicos de sexo masculino sanos. Las madres dieron permiso para sacar la sangre de cordón y tuvimos la intervención de una industria que en algún momento podría comercializar esto si saliera la patente. Lo que hacíamos era lo recolectábamos en un lugar estéril, lo llevábamos al laboratorio y después le hacíamos una digestión con enzimas y le agregábamos el P2. Esto es en el quirófano, cómo hacíamos todo el arreglo, cómo se seccionaba el cordón, cómo se sacaba la sangre, cómo se separaba y se limpiaba el cordón, se pone en medio de transporte y llega a nuestro laboratorio, que está muy cerca del hospital, son 10 o 15 minutos, y en el laboratorio se corta, se disocia en un disociador de tejidos hechos por Miltenyi, se colocan las enzimas y se expanden con P0, P1, P2 en frascos especiales y se criopreserva en bolsas de criopreservación. Entonces, cada uno de estos dedos es una dosis y cada uno tiene 100 mililitros de células y los guardamos en dosis de 120 millones por dedo y esperamos poder transfundirlos y podemos obtener 100 dosis de un único cordón. Las células son caracterizadas inmunofenotípicamente. También desarrollamos otros 2 ensayos, uno para inhibir la proliferación celular. Hay una compañía externa que nos está proveyendo todos los suplementos para poder hacerlo. Y esto tiene que hacerse con y sin interferón. Y después hicimos un ensayo de microglías en el sistema nervioso central. Estos son cortes cerebelares activados con LPC. Esto es CD64. Y si agregamos el MSC, podemos demostrar cómo se suprime la activación. Y esto es a las 48 horas. Se corrige a los 7 días y si no suprimen o no inhiben, no se considera un lote viable. En este estudio, este diseño del estudio es abierto, 12 niños, 1 a 3 dosis de MMC a lo largo de un año. Vean acá que tenemos una cohorte de 1 dosis, 2 dosis y 3 dosis que se administran con separación de 2 meses. Hemos completado la primera cohorte y la segunda y todavía estamos a la mitad de la tercera cohorte. Los criterios de inclusión son los mismos que para el estudio de niños más jóvenes, aunque acá también tiene que tener un sistema inmune normal. Y tienen que poder recibirlo 4 veces la MSC. Esto le muestra las pruebas que estamos haciendo
Estamos probando la desregulación inmune, así como otras pruebas de seguridad, y el grupo del autismo está además analizando el ERAS para el diagnóstico, pero también las evaluaciones clínicas incluyen el PCI, el PDDBI y demás escalas de evaluación. Hemos enrolado ya 12 chicos, estamos tratando la tercera cohorte, no hemos tenido temas de seguridad y es temprano para evaluar la eficacia. Intentamos convertirlo en un fase 2, MSC versus unidades de cordón versus placebo, y vamos a saber en un año los resultados. También estamos considerando otros estudios con otros socios para los MSC y estos incluyen ALS. Estamos hablando con los neonatólogos porque quieren que hagamos un estudio con encefalopatía hipóxica y isquémica. Podemos llegar a hacer esos y también algo en prematuros con hemorragia interventricular. Entonces, en resumen, les he dado mucha información, pero lo que quería mostrar es que las terapias de sangre de cordón muestran resultados muy promisorios para el tratamiento de enfermedades que no tienen tratamiento disponible al momento. Tenemos resultados utilizando células autólogas en bebés y niños que tienen encefalopatía isquémica hipóxica, parálisis cerebral y autismo que sugieren eficacia. Seguridad de las células halogénicas fue demostrada y todavía hay que hacer estudios de eficacia y seguridad con sangre de cordón halogénica y células de tejido de cordón que se están llevando a cabo, y hay vías regulatorias que debemos respetar para ambos tipos de procedimientos. Quiero una vez más agradecer a todos los equipos que han trabajado conmigo en todos estos estudios clínicos. Alex Sonnen hizo su trabajo sobre la conectividad. Jessica Sand es lideró el trabajo de parálisis cerebral, y Amy Murta para el estudio de encefalopatía isquémica. Sid Tan, ya lo mencioné, para el estudio en conejos, así como también hice mención a todos mis colegas neonatólogos y especialistas en terapia intensiva neonatal, entre ellos Jerry Dawson y su equipo, así como Danny Laskowitz y su equipo, que hicieron todas las evaluaciones en adultos con stroke. Y otra vez nuestros fondos que provienen de la Fundación Julian Robertson y The Legacy of Angels Foundation, así como de la Fundación Curar la PC, la Fundación Cartier Marcus. Y para estos estudios ni los niños ni las familias tuvieron que pagar ningún tipo de honorarios. Voy a terminar entonces y yo no sé si tenemos preguntas o no.